Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza esta hora Mirada Financiera. Ya estamos a fin de mes, jueves 28 de abril de este 2016 y está conmigo hoy en los estudios de Infinita Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Con hartos datos que comentar. Ayer lo decíamos antes de terminar nuestro programa que estábamos a puertas a las 3 de la tarde justo. Sale el comunicado de la FED donde no hacen mayor movimiento de las tasas, pero sí hay un sesgo distinto. Y también tenemos hartos datos de comentar a nivel local. ¿Te parece si partimos con las bolsas? Me parece muy bien. Vamos a partir con Asia. Tenemos el Nikkei de Japón, que tuvo un descenso bastante importante, 3,61%. Vamos a estar comentando, hay noticias con respecto a Japón. El Hang Seng de Hong Kong, un alza de un 0,12% y Shanghái abajo un 0,17%. En Europa están volátiles las bolsas. El FTSE 100 de Londres desciende un 0,16%, CAC 40 de París también abajo un 0,04%, el DAX alemán arriba un 0,21% y el IBEX 35 de España desciende un 0,68%. Estados Unidos, el Dow Jones cae hasta ahora un 0,27%, el Standard & Poor's crece un 0,03% y el Nasdaq tecnológico un 0,20%. Qué increíble cómo aumentó en 200% sus utilidades Facebook, increíble, ¿eh? Sí, porque dentro de las tecnológicas Twitter no tuvo buenos resultados y la verdad que Facebook realmente lo vamos a comentar dentro del programa. A nivel local el IPSA está creciendo un 0,54% y el IXPA también desciende un 0,42%. El metal rojo tuvo una baja en el día de hoy de un 0,40% en $2.28. ¿Y qué pasó con el dólar? Tuvo un retroceso bien importante de casi 7 pesos, a 6,2 pesos. 660,5 comprador y 660,8 vendedor. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede escribir a través del WhatsApp 569-65-119985 es nuestra línea abierta con nuestros auditores. ¿Por dónde vamos, mi estimado Sergio? Si quieres partimos con la FED ayer, entendiendo que es una noticia que marcó de manera importante los mercados. Tal como tú anunciabas, no hubo cambio en su tasa de política monetaria. La verdad que se esperaba la mantención tal como ocurrió, pero la atención de los mercados estaba precisamente en el comunicado. Y tal vez ahí lo más destacable es, primero, señalar que removió cualquier referencia a los riesgos externos. De alguna manera había sido lo que estaba dominando las decisiones de la FED en el sentido de ser muy cauta, muy cuidadosa en su política monetaria. Al momento que retira eso como parte de su análisis, se entiende que eventualmente pudiera dejar abierta la posibilidad a un aumento en junio próximo, pero sujeto a los datos de actividad. Y en general, en ese sentido, y la FED también en su comunicado lo hace ver, los datos más recientes apuntan a una desaceleración en la actividad económica. Hoy día conocimos el PIB de Estados Unidos que reafirma precisamente esa misma mirada. 0,5%. ¿Qué esperaban los analistas? Los analistas estaban bien alineados, estaban esperando ligeramente más que eso, 0,6%, pero si uno se va un mes atrás, o un mes y medio atrás, las perspectivas que se tenían para crecimiento en este primer trimestre para Estados Unidos era en torno a 2%, en algún momento 1,5%. Finalmente se fueron corrigiendo regularmente o gradualmente las expectativas, producto de datos de consumo, producto de producción manufacturera, producto también de la percepción de que la inversión, particularmente el sector petrolero, estaba reduciéndose y finalmente se instaló en esta idea de solamente medio punto de crecimiento más o menos, que en definitiva fue para Estados Unidos en este primer trimestre. Bastante más débil lo que ha sido la tónica del crecimiento en Estados Unidos. Exactamente, de hecho la perspectiva que se tiene o las visiones que se tienen es que el crecimiento potencial para Estados Unidos está en torno a 2% y por lo tanto claramente este 0,5 da cuenta de que hay una desaceleración. Esa desaceleración, y tal vez es importante hacerlo ver, porque cuando uno ve los componentes de la demanda interna resalta con especial visibilidad, es que la inversión está cayendo. Las inversiones y las exportaciones. Y las exportaciones también están cayendo. ¿Eso tiene que ver con el alto precio del dólar?
En parte, yo diría que el sector externo tiene que ver con un dólar que se ha apreciado y por lo tanto ha perdido competitividad el sector manufacturero americano. Segundo, porque estamos viendo un mundo más débil, lo hemos estado ya reiterando en varios programas. El mundo está en una fase de claro bajo crecimiento. Europa está mirando con menor crecimiento su propia economía. China desacelerándose, en general la economía emergente también con malos desempeños. Es decir, tiene dos componentes. Uno, un mundo más débil y segundo, claramente, pérdida competitiva por la apreciación que ha estado mostrando el dólar y que ha sido uno de los elementos que también ha estado considerando la Fed para ser mucho más cauta en su política monetaria. Bueno, hablemos de eso de la Fed, que mantiene, ¿no es cierto?, entre un 0 y un 0,25 la tasa de política monetaria. Pero se vislumbra en junio un posible movimiento. Efectivamente, yo diría que en general, si bien estamos viendo una desaceleración en la actividad en Estados Unidos, en general los indicadores macro están más bien siendo coherentes con una tasa de interés algo más alta. El crédito está creciendo de manera importante en Estados Unidos, en torno a 7-8%, que es un crecimiento importante, muy alto para una economía desarrollada que tiene promedio histórico entre el 4 y 5. El mercado laboral continúa estando muy fuerte. La tasa de desempleo está hoy día prácticamente, ¿no es cierto?, indicando que estamos en un pleno empleo. El mercado inmobiliario continúa dando señales positivas. Eso también lo hace ver la FED ayer. Mercado laboral que mantiene fortaleza, el sector inmobiliario también que se muestra fuerte. Y la inflación, tal vez es un dato que todavía aparece un poquito tímido en la mirada de los analistas, está también mostrando algún aumento. Hoy día, justamente con los datos de cuentas nacionales, se entrega lo que es una mirada complementaria de la inflación, complementaria al IPC, que es básicamente lo que se denomina el deflactor del PIB y el deflactor del consumo, que son básicamente los ajustes para corregir por aumentos de precios que se toman directamente de cuentas nacionales y que, a diferencia del IPC, que es una canasta estática, que no está incorporando eventuales cambios en el consumo o los productos que está consumiendo una familia, el deflactor está considerando ajustes en la canasta de los consumidores. Porque, por ejemplo, de hecho, ¿no es cierto?, si el precio del arroz sube, por ejemplo, claramente las familias tienden a, por ejemplo, consumir tallarines, por decir algo. Eso sí está siendo capturado por este deflactor del consumo que va ajustando la canasta dependiendo de lo que efectivamente las familias están consumiendo. Por lo tanto, es una mejor medida de lo que en el bolsillo de la familia se está sintiendo cuando están aumentando los precios. Es mucho más limpia. Es mucho más limpio. Mucho más directa, eficiente. Es mucho más eficiente y ese dato está subiendo. O sea, si uno descuenta alimentos y energía, ese dato está ligeramente por sobre 2% y es la variable que para definir su política monetaria utiliza la Fed en su definición. Hablemos un poco de la tónica de cómo ve también la Fed del mundo, porque eso también ha sido un matiz dentro de lo que hace Janet Yellen en su alocución luego de esta reunión. Sí, yo creo que el mundo se está viendo más débil, yo creo que la Fed lo tiene bien claro. El Fondo Monetario Internacional hoy día también habló sobre esa perspectiva, no solo situó a Chile, ¿no es cierto?, en este crecimiento de un 1,5%, sino que también le preocupa, por ejemplo, que ciertas reformas que puedan estar materializándose en nuestro país o pensándose en nuestro país puedan tener, ¿no es cierto?, puedan hacer que nuestra economía no recupere su senda de crecimiento, sobre todo por el tema de confianza, sobre todo por esa nebulosa en cuanto a la inversión. Sí, yo creo que es algo que está bien instalado en la mirada de todos los analistas. El mundo está creciendo menos, va a estar creciendo menos por los próximos años. Efectivamente, para nuestro caso en particular, hay una correlación entre confianza y crecimiento que es muy alta. Nuestras estimaciones son en torno a 70-80% de la correlación, es decir, van muy de la mano y por lo tanto, necesariamente para recuperar la actividad, pensando, ¿no es cierto?, en nuestra economía, es necesario que se recupere la confianza y por lo tanto tienen que haber señales, tanto, ¿no es cierto?, del lado gobierno, político, empresario, de manera de ir recuperando esa confianza. Creo que es un juego que tenemos que jugar todos para ir recuperando ese dinamismo que fue muy importante, ¿no es cierto?, en la última década en el caso de la economía chilena. Bueno, pero eso esencialmente en cuanto a Chile. Yo creo que en la segunda parte del programa nos vamos a enfocar en hablar, ¿no es cierto?, vamos a tener en 2 días más, mañana tenemos el desempleo, un tema que se ha hablado arduamente durante toda esta semana, pero me gustaría seguir mirando lo que está pasando en los mercados internacionales, porque hoy día, como ustedes lo entregan en BCI Estudios, en ese informe durante la mañana se habló sobre Japón y que el Banco Central de ese país mantiene inalterado su programa de estímulo monetario, aunque reduce proyecciones de crecimiento e inflación. El yen se aprecia con fuerza en esta jornada y el que no se aprecia con fuerza y baja con fuerza fue, como lo dije al inicio de nuestro programa, el Nikkei, que descendió un 3,61%.
Sí, hoy día había una reunión importante, política monetaria del Banco de Japón. El mercado tenía anticipado que iba a haber algún anuncio de estímulo por parte del Banco Central. Japón lleva ya muchos años en un estancamiento muy marcado y como parte de sus políticas económicas que adoptó el primer ministro japonés hace un tiempo atrás, estaba en esta idea de recuperar la actividad en la economía, las tres flechas que él denominó, que tenía un componente fiscal, un componente monetario y un componente, digamos, de ir flexibilizando y abriendo más su economía. Se esperaba en ese contexto que haya algún anuncio importante por parte de Japón, se especulaba durante ya un buen rato, sin embargo en definitiva no hubo nada y por lo tanto... Eso genera decepción en el Nikkei. Efectivamente, generó decepción, los mercados tenían incorporado, digamos, algún estímulo por ese lado, eso generó entonces también una apreciación importante al yen, porque en la medida que introducen más yenes en el mercado, como esperaba el mercado que ocurriera, entonces eso hubiese generado o tiene implícito una depreciación de la moneda, eso no ocurrió, por lo tanto la moneda tiende a apreciarse de manera importante, casi 3% de apreciación, eso es muy significativo, y el Nikkei cayendo con fuerza. El que cae con fuerza también es la confianza en Brasil, la confianza en su economía. Estamos a puertas, ya se dieron más o menos la cifra. Incluso ayer la presidenta Dilma Rousseff habla, ¿no es cierto?, ya de estos 180 días que ella cree que va a estar fuera del gobierno, en el cual, ¿no es cierto?, el vicepresidente va a tomar las riendas de la economía. Es muy difícil la situación de Brasil, sobre todo, por ejemplo, cuando en el día de hoy el Comité de Política Monetaria, el Banco Central, decide por unanimidad mantener la tasa Selic en 14.25 en su última reunión de política celebrada, esto fue en el día de ayer. Yo creo que es importante también destacar las proyecciones, ¿no es cierto? Y cómo se ha manejado el real y cómo se ha manejado la bolsa brasileña ante este posible impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. Efectivamente, lo que hemos visto en las últimas semanas, un poco pensando lo que ha sido la cotización del real y la bolsa, es una entrada de capitales bien significativa, una mirada más optimista respecto a qué puede hacer Brasil hacia adelante. Este conflicto político, esta situación política debiera tender a resolverse hacia adelante, pero los fundamentos económicos de Brasil, y creo que eso es importante ponerlo bien en claro, son extremadamente débiles. Este año vamos a tener nuevamente una caída importante del producto, en torno a 4%. El déficit fiscal brasileño está en torno a 6-7%, u 8% podría incluso llegar a cerrar el año. El déficit de cuenta corriente, si bien está más acotado, está creciendo porque está muy paralizada la economía brasileña. La inflación es muy alta, en parte por la depreciación del real que estuvo marcando la tónica antes de este rally positivo sobre la moneda, pero que ha tenido un impacto también en los precios de alimentos también subiendo. Es decir, hay elementos muy complejos desde el punto de vista económico que requieren ser resueltos. Hoy día la mirada de los políticos ha estado más bien en estos conflictos en torno, ¿no es cierto?, al impeachment de Rousseff, pero no están abordando los temas más de fondo económico y por lo tanto hay que hacer una mirada en esa dirección, tener en cuenta que los fundamentos de Brasil se han ido debilitando, la deuda pública va a subir por sobre el 70% a fines de este año, es decir, tienen todavía una coyuntura desde el punto de vista económico muy compleja que tienen que asumir. Como decía, la atención ha estado más bien desviada en el tema político, pero creo que es un tema que tiene que necesariamente ser abordado con urgencia. Bueno, y también lo aborda el Fondo Monetario Internacional cuando habla sobre cómo nos puede pegar a Latinoamérica este fenómeno a la baja que tiene Brasil. Obviamente que sabemos que el gigante brasileño es el que marca tendencia en cuanto al flujo de capitales a nuestra región. Efectivamente, la evidencia muestra que hay una correlación importante en los mercados financieros regionales. Cuando a Brasil le va mal desde el punto de vista financiero, al resto de la región también. Los fondos de inversión no son capaces de distinguir con suficiente fineza las distinciones entre, por ejemplo, Chile, Perú, Brasil, Argentina u otras economías, y por lo tanto cuando hacen su análisis salen básicamente, si es que hay ciertas preocupaciones o señales que no apuntan en la dirección correcta, salen de la región como un todo. Cuando también se ven cosas positivas, entran de manera masiva a toda la región. De hecho, es lo que ha estado dominando los mercados, como ya comentábamos, en las últimas 2 o 3 semanas. Pero claramente lo que ocurre en Brasil tiene un impacto regional significativo. ¿Te preocupa Europa? Sobre todo por los indicadores de confianza que, si bien mejoran levemente en abril, hay proyecciones que apuntan a un crecimiento económico algo más desacelerado en el
primer trimestre. Efectivamente, el propio Banco Central Europeo ha señalado que están viendo una actividad algo más débil de lo anticipado. Ya lo hemos comentado en otras oportunidades, el crecimiento de Europa va a continuar siendo débil por los próximos años, tiene elementos estructurales que no ha resuelto y hoy día aparece muy sobre la mesa el tema del Brexit, la eventual salida de Reino Unido de la Unión Europea, una señal política que sería muy compleja. Hoy día las encuestas están apuntando que está bastante dividida la población británica respecto a su eventual salida de la Unión Europea. Creo que sería una señal muy compleja. Por lo tanto, ir monitoreando eso también es una labor que nos corresponde a todos, digamos, porque efectivamente eso puede tener un impacto sobre los mercados financieros, introduciendo volatilidad, generando mayor preocupación en los propios agentes económicos, en la inversión, que hay que ir haciéndole seguimiento. Y también el bolsillo para los británicos. Hay análisis, ¿no es cierto?, de cómo le pegaría en el bolsillo a los británicos esta salida de la Unión Europea. Incluso el propio presidente Barack Obama estuvo presente ahí, le faltó portar la bandera para ayudar, ¿no es cierto?, a David Cameron en esta consigna de mantener unida. Sí, yo creo que ojalá, ¿no es cierto?, en la expectativa de que prime al final la cordura y finalmente se mantengan y gane, digamos, esa opción, porque de otra manera todos pierden, digamos, pierden los propios británicos, pierde Europa y pierde el mundo como un todo, porque se limita obviamente el comercio, se limita, digamos, la unión, se limita, digamos, la mirada conjunta que vienen a hacer en definitiva las economías para ir progresando. Estoy conversando con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Sergio, ¿te parece hacemos una pausa? Muy bien. Yo les voy a comentar lo que significa visión. Es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra visión. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Sergio, volvamos al plano local. Hay recientes datos que tienen que ver con la construcción, un sector que había estado bastante resiliente a la desaceleración económica, especialmente al sector de las viviendas, porque cuando hablo con Javier Hurtado, ¿no es cierto?, el gerente de estudios de la Cámara Chilena de Construcción, me dice que el gran grueso de lo que es la construcción en nuestro país no tiene que ver con la venta de viviendas, pero eso ha estado marcando, ¿no es cierto?, la tendencia en buenas cifras. Pero el día de hoy, fíjate, se entregan datos sobre la venta de viviendas que se desploma en más de un 40% y se modera el alza en el precio de los departamentos. Fíjate que en las casas se dio el fenómeno contrario, ya que la subida de sus precios se aceleró y pasó de 0,6 en el periodo anterior a 7,2, fíjate, en el primer trimestre. A ver, detrás de la cifra de construcción, naturalmente, si bien a lo mejor no es el grueso de la actividad que está dominando este sector, o que domina este sector, estuvo muy beneficiada, especialmente durante el 2015, por el sector inmobiliario y particularmente con la aplicación de IVA a partir del próximo año sobre la venta de vivienda. Eso definió o llevó a que un grupo importante, ¿no es cierto?, de familias decidieran adelantar eventualmente compras a vivienda de manera de evitar el pago de IVA posterior, y eso tuvo un impulso sobre el sector muy potente. Aquí lo dicen, por ejemplo, esta brusca caída, dicen en el subgerente de estudios de la Cámara Chilena de Construcción, se debe principalmente, como tú dices, Sergio, al proceso de anticipación de compras registrado en el 2015. Obviamente que muchas personas quisieron ahorrarse el IVA. Efectivamente, y por lo tanto va a ser algo que vamos a continuar viendo durante este año. Hay ciertas indicaciones que apuntan a que parte importante de los proyectos inmobiliarios que se están desarrollando van a concluir en este segundo semestre del año, y eso va a determinar también una desaceleración del punto de vista de la actividad en el sector construcción, que nosotros creemos que va a ser importante. Y también
va a llevar a que probablemente desde el punto de vista del empleo, el sector construcción va a ser bastante menos importante o algo menos importante hacia la segunda parte del año y el próximo año también, digamos. Y hasta ahora, dentro de lo que significa el empleo, ¿qué es la incidencia que tiene la construcción? La construcción ha estado generando empleo y el último dato de empleo que entregó la Universidad de Chile, que fue muy comentado durante esta semana, sigue apuntando a generación de empleo por parte del sector construcción, pero claramente ese impulso va a tender, digamos, a ir debilitándose. La construcción es bien intensiva en la contratación de mano de obra, por lo tanto ese motor que fue importante el 2015, también parte del 2014, va a tender, digamos, a ir perdiendo fuerza, perdiendo energía durante este año. Hablemos sobre nuestra economía a raíz, ¿no es cierto?, del dato que vamos a conocer mañana. Mañana específicamente vamos a conocer el desempleo en el trimestre móvil enero-marzo. Correcto. De este 2016. ¿Qué se espera? ¿Qué espera BCI Estudios con respecto al desempleo? Algunos analistas hablan de un 6,2, 6,5. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros estamos viendo que la tasa de desempleo va a subir. Nosotros la vemos en torno a 6%. Creo que el consenso anda bien alineado con esa visión. Hay que entender de que, primero, la metodología que utiliza el INE para levantar datos de empleo es distinta a la que utiliza la Universidad de Chile y por lo tanto al final estos dos datos no son comparables. Y segundo, las cifras del INE son a nivel nacional y tienen incorporado algunos factores estacionales que son importantes a nivel nacional, por ejemplo lo que se refiere a agricultura y lo que se refiere a servicios como restaurantes, hoteles, etcétera, que a nivel nacional es más importante que a nivel solo de región metropolitana. Por lo tanto es mucho más dominante el factor estacional en el cálculo del INE. Y lo otro también que es bien importante es que el grueso de las estadísticas que levantó el INE son a comienzos de marzo, y la Universidad de Chile lo señaló también cuando presentó este informe, es más bien hacia finales de marzo. Por lo tanto, tiene mejor capturado eventuales eventos que hubo respecto al mercado laboral, que está más bien concentrado hacia fines de marzo, y por lo tanto también está en cierto sentido algo más acentuado este factor de medir el desempleo. Algo más atenuado entonces va a aparecer en el caso del INE, y como decía, más bien nuestra mirada es que va a tender a ser más bien en torno a 6% para llegar en torno a 7% a mitad de año. Tal vez un dato que me parece especialmente importante destacar, más allá de la discusión legislativa, tiene que ver con la reforma laboral y esta definición, digamos, del Tribunal Constitucional, en el sentido de que la sindicalización, digamos, o la reemplazo también, lo que es la titularidad sindical. La titularidad sindical, es. digamos, y lo que se refiere también a la extensión de beneficios hacia el resto de los trabajadores de una empresa. El hecho que se haya declarado, digamos, que es inconstitucional, creo que es una buena noticia en el sentido de que, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo funciona el mercado laboral, va a eliminar una rigidez que se está introduciendo muy potente, digamos, en el mercado laboral, y que iba a llevar necesariamente a que la tasa de desempleo sea bastante más alta de lo que ha sido históricamente. El hecho que finalmente el Tribunal Constitucional declare que eso no debería estar incorporado dentro de la ley por su condición de no estar o no ser compatible con la Constitución, yo creo que es una noticia que al menos va a introducir menor rigidez al final, ¿no es cierto?, esta reforma en el mercado laboral, más allá, ¿no es cierto?, de las discusiones o la tramitación posterior que exista y la decisión que el gobierno tenga respecto, digamos, a esta declaración del Tribunal Constitucional. Bueno, con respecto a eso, obviamente que el gobierno dice que acata lo que dice el Tribunal Constitucional, que ellos no están de acuerdo, y obviamente que hay varias alternativas. Una de ellas, por ejemplo, el gobierno no descarta un veto para el proyecto original. Son distintas medidas, pero uno le gustaría o aspiraría, ¿no es cierto?, a que si hay ciertas cosas que por distintas vías están diciendo que limita la libertad de las personas, que eso no se considere. Yo creo que eso es importante. También está la visión de las pequeñas y medianas empresas, que son las que entregan la mayor cantidad de empleo en nuestro país, son las que sufren a veces con estas rigideces, que no les permiten competir en la misma línea con las empresas más grandes. Sí, tal cual. Así que yo creo que, creo que es importante que se avance, primero, obviamente, digamos, siguiendo los lineamientos que establece la Constitución, en primer lugar, como razón obvia, digamos, pero también buscando que el mercado laboral tenga la suficiente flexibilidad de manera de ir adaptándose a las distintas condiciones, situaciones que se van desarrollando a nivel global o local en materia de economía, de manera de que las empresas tengan la flexibilidad suficiente para ir adaptándose. Creo que eso es un elemento que tiene que estar muy bien puesto sobre la mesa.
¿Qué te parecieron las cifras que entregó el Banco Central? Hay una disminución de las exportaciones en un 8%. ¿Qué otros datos son claves en fondo en el análisis que ustedes hacen para la proyección de lo que viene después? Pues ya estamos a fin de mes, ya viene el IMASEC, tenemos varias cifras la próxima semana. No, de hecho esta semana, mañana también tenemos, junto con la tasa de desempleo, tenemos ventas minoristas y tenemos producción manufacturera. Pero eso es previo al IMASEC. Previo al IMASEC, efectivamente. La semana, sí. Y la próxima semana tenemos IMASEC. Efectivamente lo que uno está viendo es que la economía va a continuar, digamos, mostrando cierta debilidad. Nuestra proyección para la actividad manufacturera a ser publicada mañana es un crecimiento de 1,6%, que está en línea un poco con esta idea de una economía que se mantiene débil. Ventas minoristas la estamos viendo algo más alta, sobre 4%. Me refiero respecto a lo que ha sido el rendimiento, no el último mes, que estuvo muy influenciado por el verano, digamos, las tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito extranjero. Estamos viendo un crecimiento de ventas minoristas algo más bajo de lo que fue el mes anterior, pero de todas maneras marcado dentro de una mirada de una economía que se mantiene débil. Y hablando de esa mirada, ¿qué proyección hacen ustedes para el IMASEC? Ya desde el mes de febrero, ¿no es cierto? No, marzo. ¿IMASEC ya estamos en marzo? Ya estamos en marzo. Ah, ya, verdad que estamos en mayo. Y lo que pasa es que son 2 meses de desfase. Efectivamente. O sea, mayo se va a conocer el de marzo. Exacto. ¿Y cómo lo ven ustedes? Nosotros estamos proyectando un IMASEC para el mes de marzo de 1,7% aproximadamente, que está algo por debajo de 2%, en línea con lo que uno está viendo también para el año, con el crecimiento que va a ser en nuestra mirada hoy día en torno a 1,6%. Es decir, la verdad que no cambia de manera significativa lo que es la visión del dinamismo de la economía, acorde, ¿no es cierto?, con lo que ha sido el desempeño en los últimos meses también de estos mismos indicadores. Fíjate que con respecto a las exportaciones que ya decía el Banco Central que habían disminuido, ahí el gobierno constituye un consejo público-privado para impulsar las exportaciones. Hay una serie de consejos, consejo pro productividad, consejo para lograr atraer mayores inversiones. Yo creo que a uno lo que le gustaría es que realmente tener los análisis o no solo ideas, sino que acciones para poder, ¿no es cierto?, lograr que cosas tan importantes como la inversión, como las exportaciones, realmente se concreten en nuestro país. Sí, yo creo que efectivamente hay que poner todos los esfuerzos en ir recuperando la actividad. Efectivamente las exportaciones están mostrando un desempeño débil, eso está influenciado también por un mundo más débil, es decir, también hay factores externos que están obviamente, digamos, afectando este desempeño, más allá de los precios, el hecho que, por ejemplo, la región esté mostrando desempeños débiles. Hay que recordar que aproximadamente entre 10 y 15% de nuestras exportaciones van a América Latina. América Latina está en una situación compleja, ya sabemos, Brasil con una contracción importante de su actividad y en general el resto de los países también mostrando alguna desaceleración, por lo tanto es necesario ir estimulando los distintos componentes que van explicando el crecimiento de Chile y particularmente, ¿no es cierto?, por el lado de exportaciones. También es importante reactivar lo que es por el lado de la inversión. La inversión está mostrando un desempeño bajo. Nuestra proyección para este año es que va a mostrar un ligero crecimiento. Creo que eso tampoco es una buena señal y de alguna manera conecta con lo que señalábamos en un comienzo. Es necesario ir recuperando la confianza, señales que de alguna manera reestimulen a las empresas, a los inversionistas para aumentar su capacidad productiva. Bueno, y en esa misma línea, por ejemplo, ayer estuvo la cena, ¿no es cierto?, de las aseguradoras, de la industria aseguradora, y también estuvo la cuenta que hace Nan von Mühlenbrock de la SOFOFA, y en el cual él habla de las confianzas en la SOFOFA. Obviamente que él habla que es un 2015 fue un año políticamente complejo, un año económico también complejo, hace un mea culpa, ¿no es cierto?, de los distintos casos que se dieron a nivel del empresariado, y también, por ejemplo, el presidente de las aseguradoras habla que el país no resiste más incertidumbre, o sea, es la tónica, es la línea que tienen los distintos gremios empresariales con respecto a lo que sucede en nuestro país y cómo recuperamos las confianzas. Claro, yo creo que la incertidumbre ha estado marcando obviamente lo que son las decisiones de los distintos agentes económicos, ha estado dominando este componente asociado a la desaceleración de la economía. Creo que es importante ir despejando esa incertidumbre, es importante ir dando señales políticas que los vayan moderando, reduciendo, eliminando definitivamente, de manera de ir recuperando la confianza. Creo que eso es parte de la tarea que tenemos por delante. Todos somos responsables en ese camino y creemos que todos entonces en esa misma línea tenemos que aportar en esa línea. Bueno, ahí es fundamental el tema de la transparencia. Nuevamente se nos acabó el programa, son las 2:31. Gracias, Sergio, por haberme acompañado en el día de hoy. Encantado como siempre, muchas gracias a ti. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 para una nueva Mirada Financiera. Esto fue Mirada Financiera
con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.